Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a este espacio que es Río Cuatro Agro para compartir la actividad de la gente de campo desde el interior de nuestra República Argentina. Hoy vamos a hablar sobre la economía y el futuro de la ganadería y además sobre la gira de lechería 2015. En el Día de Campo de Cabaña Los Retoños, nuestro compañero Gabriel Varela estuvo dialogando con el economista José Luis Espert. Por supuesto, le consultó sobre el futuro de la ganadería argentina. Mi sensación es que para la ganadería en particular, después del genocidio agropecuario o ganadero que fue las políticas del kirchnerismo, acá han desaparecido en su momento hasta 10 millones de cabezas que de a poquito se están recuperando. Me parece que la ganadería está pegando la vuelta para bien de cara al futuro, al revés de lo que le pasa a la soja. La soja ha empezado un recorrido negativo para mí como consecuencia de la caída de los precios internacionales, de las retenciones sobre la soja que ningún otro sector paga y como consecuencia de las políticas impositivas que van a hacer que el campo agrícola siga sufriendo la presión del gobierno y los que vienen. Así que para la ganadería yo tengo una visión auspiciosa hacia adelante, luego del desastre que ha ocurrido, digamos, no tengo una visión naif sobre lo que ha pasado con la ganadería. Así que yo diría en algún lugar, el que quiera dólares y no pueda comprarlos por el cepo, que compre vacas en algún lugar. ¿Y cómo ves el escenario internacional, Argentina en un contexto difícil donde no nos dejan justamente exportar? Creo que el mundo en definitiva compraría, como lo ha hecho siempre, nuestras carnes, habida cuenta que son naturales. Sí. A ver, yo, ¿por qué tengo una visión optimista de la ganadería comparada con la agricultura en Argentina a partir del genocidio ganadero que ha provocado el kirchnerismo? Porque creo que la soja va a seguir con un pie de parte del próximo gobierno incluso. A nivel internacional yo diría hay que tener cuidado con Grecia, con Brasil, pero el mundo está pidiendo carne argentina. En los últimos años lamentablemente hemos permitido que hasta Paraguay desplace a la Argentina de un lugar de privilegio que tenía Argentina con la carne. Yo le prestaría alguna atención a lo que pasa en Brasil. Brasil siempre es un socio delicado para nosotros. Lo que pasa en China, aunque creo que no va a llegar a mayores. Y Grecia siempre es un problema que hay que tener mucho cuidado, te diría. Mucho cuidado con Grecia. No con Estados Unidos. Hay que tener cuidado también que en septiembre a lo mejor la Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa de interés. Ese es un cuarto tema a tener en consideración de afuera. O sea, Brasil, China, Grecia y Estados Unidos. Pero mi sensación es que la ganadería tiene todo por ganar a partir de ahora. Hace un poco más de una década, José Luis. Porque además, perdón, el gobierno va a devaluar también. El próximo alguno va a devaluar fuerte. O sea, es una mentira que ya no se puede tapar, eso va a ocurrir. A ver, los políticos en Argentina son todos mentirosos. Y los técnicos que están con ellos también son mentirosos como ellos. Así que no hay que creerles casi nada de lo que dicen. Hay que creerle a algunos profesionales con decencia y cabeza que se dedican a esto todavía, pero si ni la soja es rentable en Argentina, no hay duda que hay atraso cambiario, no hay duda que el dólar está barato. Así que alguien va a devaluar, alguien va a devaluar. Y que me explote el pecho, que la distancia encoge y que esperas del tiempo. Al finalizar el remate de invernada y cría de la firma Testa Lely Liaudat, le pedimos la palabra a nuestro amigo Hugo Testa sobre la evaluación del remate y por supuesto sobre el futuro de esta casa consignataria en nuestra zona. Que enreda vegetales, que luce en las mañanas un delantal de sales, que tu carne me envuelva. La verdad que acabamos de dar yo diría un excelente remate, sí, con muchísima gente, o sea, uno ve que yo creo que cada vez más productores lo miran con mayor interés al rubro de la ganadería, que en tiempo atrás se había perdido bastante. Bueno, y tiene que ver la época también con el interés, ¿cómo han ido los precios?
Los precios excelentes, digamos, no solo nosotros, uno está observando muchos remates, llámese remate físico como el nuestro, o televisado, y los valores son más que satisfactorios, diría, muy firmes los precios en relación al precio gordo. ¿Alguno de los precios máximos que nos puedas comentar? Y el ternero, bueno, hoy se vendió mucho ternero de 100 kilos, ese ternero hay que hablar de 30, 35 pesos, está bien, había muchos lotes con plazo, pero el ternero en general diría que entre 25 o 28 pesos. Bueno, y los que se animaron a los reproductores, que son los primeros en esta época del año que salen a la venta, me parece que han hecho buen negocio, ¿qué opinás? Sí, de todos modos se vendieron bien los toros, los primeros toros hicieron alrededor de 23.000 pesos. Para la época, que todavía no es época de entorar, creo que es un valor satisfactorio. Hugo, comentanos cuáles son las próximas fechas. Sabemos que están planificando ya no solamente los próximos remates de invernada y cría, sino lo que se viene en reproductores en la casa Testalelli Liraudat. Sí, nosotros, bueno, ahora tenemos el 4 de septiembre nuestro próximo remate de invernada y cría. Ahí prácticamente en esa fecha está la exposición rural, que es cuando en esta zona empieza la venta realmente de reproductores. Y en octubre empezamos realmente con nuestro remate, que va a venir la cabaña de Raineri. ¿Qué pasa con la del Río Quinto? ¿Ya tenemos fecha o todavía se está decidiendo? La prueba del Río Quinto se va a hacer el 30 de octubre en la sociedad rural. Ya esa es la fecha, así que bueno, los interesados la pueden ir agendando. Que suaves cascabeles se eleven. Vamos a la pausa, amigos. Al regreso compartimos las notas realizadas durante la gira de lechería 2015 de la firma Tecnal. Hablaremos de silo, hablaremos de laboratorio y hablaremos de la realidad de los recursos humanos en el tambo argentino. Me envuelva, derramando su savia, que exploten mil cadenas, la libertad reclama. En instalaciones de la Sociedad Rural de Río Cuarto se realizó la reunión por la gira lechera 2015 que realizan los técnicos de la empresa Tecnal. En la ocasión hablamos con el ingeniero Aguil sobre la importancia de hacer un buen silo y además con el doctor Godoy justamente sobre la importancia de los recursos humanos y cómo cuidarlos en los tambos argentinos. Es el hombre americano, corazón en la... El tema de silajes tiene mucha importancia hoy en los establecimientos lecheros. En los últimos años ha cobrado gran importancia por el avance que ha tenido la agricultura, lo que ha llevado a que aumente la carga de los sistemas y en definitiva a una intensificación de los sistemas. Entonces la participación de los forrajes conservados en las dietas de las vacas es muy alto, por lo tanto todas las prácticas que nosotros podamos llevar a cabo como para mejorar esa calidad, en definitiva se va a traducir en una mejora en la producción de leche. Básicamente, en la charla que damos hoy, el objetivo es hacer foco mucho en lo que es manejo y en tres pautas principales que tienen gran impacto en la calidad de la reserva, que es definir un momento óptimo de picado, que en definitiva tiene gran impacto en la calidad nutritiva y fermentativa, una adecuada compactación, ¿sí? Que es muy importante cuando se hacen silos aéreos, y después hacemos mucho hincapié en lo que es tapado y extracción de la reserva. En el caso, una vez que esté hecho el silo, ¿qué pasa con el tema de los análisis del control permanente para que no haya algún problema de enfermedades posteriores? Siempre nosotros tratamos de trabajar y hacer mucho hincapié en lo que son los análisis del laboratorio, ¿sí? Una vez que el silo está confeccionado y pasó el proceso fermentativo de 30 días, hacemos mucho hincapié en analizar la reserva para poder trabajar con más precisión, para ver qué tipo de reservas tenemos y con eso poder formular dietas con mayor precisión en el momento que trabajamos con los productores. Bien. Martín, hablando ya del productor que tiene que decidir además qué tipo de silo hacer, aéreo, silo bolsa y además si solamente pensamos en maíz o también otro tipo de granos.
En realidad, el decidir qué tipo de reserva hacer, si es aéreo o bolsa, eso bueno, va a depender en gran parte de la cantidad de reserva que tiene que hacer el productor, y por supuesto que cada tipo de sistema, sea aéreo o bolsa, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Uno cuando trabaja con silo de tipo aéreo tiene que hacer mucho hincapié en lo que mencionaba como un punto clave, que es la compactación, para evitar procesos fermentativos por presencia de oxígeno, y también hacer un adecuado manejo del frente del silo. Lamentablemente es difícil de cuantificar las pérdidas, pero cuando el manejo no es adecuado, cuando el tapado no es adecuado, cuando el manejo del frente no es adecuado, las pérdidas de materia seca son importantes, y eso sí nosotros los traduciremos en plata, son pérdidas realmente importantes. El silo bolsa por ahí tiene la ventaja de que, bueno, las condiciones de anaerobiosis son más perfectas, y por ahí permite no está bien, pero permite cierto desmanejo por parte del productor. Y con respecto al tipo de reservas y de tipo de cultivo, obviamente va a depender, siempre depende del objetivo productivo. Siempre hay que plantear cuál es el objetivo productivo, cuál es la categoría del tambo con la que se va a trabajar, y por supuesto que un silo de maíz con alto contenido de almidón se va a adaptar mucho más para un rodeo, para una vaca en producción, y un sorgo, por supuesto, es una buena alternativa para una recría, teniendo en cuenta que hoy el costo de implantación es sustancialmente menor que un maíz. No, médico veterinario Julio Godoy, acompañando a los productores en esto que es la capacitación permanente que lleva a lograr mejor producción, bajar los costos y poder llegar a fin de campaña, que no es poco cada año. Julio, el tema de recursos humanos hoy en día termina siendo la clave, porque los productos están caros, los cereales no valen nada, la leche no vale nada, entonces allí podría estar la clave para poder ajustar los detalles y poder hacer una buena producción. Correcto, sí. Estamos convencidos, inclusive en los últimos años se ha manifestado mucho más, que la diferencia entre un buen tambo y un mal tambo, haciendo todas las cosas bien, hablando en alimentación, genética y la parte de reproducción, la diferencia puede ser los recursos humanos. Y estamos hablando a lo mejor de un tambo que cruzás la ruta, es un tambo, y de este lado otro tambo, y tenés casi una diferencia de 5 litros por vaca. Entonces es un tema muy delicado, no es agricultura, no es rodeo cría, hasta no es cerdo, ni tampoco el feedlot, son los 365 días del año con una exigencia muy grande. Y soy un convencido a través de los años, que he trabajado, inclusive estuve trabajando mucho dentro de la fosa haciendo mastite, de que yo creo que por ahí hay que cambiar más la cabeza a los dueños, a los encargados, inclusive a los asesores, para que se adapten, ¿no es cierto?, un poquitito más a esa gente que necesita, entre comillas, un poquitito de mimos, ¿no? Y hoy, la gente de hoy no es la misma gente de hace 30 años, ¿no? Hoy la tecnología lo acompaña con un montón de cosas, inclusive su cabeza razona un montón de cosas, por lo tanto hay que acompañar a todo eso, ¿no es cierto?, como para decir, soy un convencido, inclusive en la charla lo digo, no todo pasa por el sueldo. O sea, te puedo asegurar de que las grandes renuncias en los tambos es por el barro, por el frío, por la mala comodidad que tienen, y después te dicen que es el sueldo. Por lo tanto, no todo pasa por ganar bien, sino realmente transformarse en un líder. Y en la Argentina hay muchos jefes y muy pocos líderes. Bueno, justamente recién con Diego Bertini decíamos, ¿qué pasa si el peón que está al lado de la vaca todo el día no le avisa al que las va a apartar que hoy no comieron bien? Porque bueno, nadie le avisó que eso tiene que ser comunicado, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Y vos imaginate que eso es un eslabón desde que nace la ternera hasta las vacas, ¿no es cierto?, de la comida de las vacas, el tema, ¿no es cierto?, de mastite, de reproducción. O sea, es toda una cadena que si no hay una buena comunicación ahí adentro, y como siempre digo, por ahí no tiene nada que ver que haya 1000 o 200 vacas, pero que tiene que haber un encargado. Hoy en la Argentina está la figura del tambero todavía. Yo no estoy en contra del tambero, estoy a favor de los tamberos que pagan bien a su gente, pero estoy en contra de los tamberos que ganan muy bien y no le pagan nada a su gente. Entonces hay una rotación muy grande. Ahora, si ese tambero hace la función de encargado y él recibe todas las comunicaciones, ¿no es cierto?, dentro de la gente, es lo mejor que le puede pasar, ¿no es cierto?, a la lechería. Y cada tanto, ¿no es cierto?, informar a nivel del dueño, pero realmente la genética que tenemos hoy, la alimentación, la reserva que tenemos, un maíz re barato, un espele de soja re barato, y realmente que no tengamos una buena cosecha quizás dentro de la fosa,
porque no sabemos lo que pasa ahí adentro, realmente se pierde, ¿no es cierto?, mucha plata. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. 5 siglos de silencio. Nos vamos a la pausa, al regreso compartimos una nota con el médico veterinario Diego Bertino, hablando de laboratorio, análisis y la importancia de tenerlos en cuenta para llevar mejor adelante nuestro tambo. Esta copa que me lleva descalzo por los caminos. La realidad de la lechería argentina implica cada vez más tecnificación, cada vez más concentración y especialización de la gente que allí trabaja. Por eso hablamos con el médico veterinario Diego Bertino, que en la gira lechera de Tecnal estuvo exponiendo a los productores sobre la importancia de los análisis y de cómo llevar adelante el tambo. La convicción de cada día mejorar es mi país. Una palabra de emociones, donde se mezcla la alegría y la verdad que venimos con esta música hace rato, capaz que no digamos ninguna cosa muy novedosa, pero en una de esas, como uno siempre piensa, cuando se apretan los números y se complican un poco las cuestiones de rentabilidad, todos los detalles se hacen más importantes. No es que lo sean más ahora que antes, pero me parece que ahora van a retomar o se van a relanzar un poco porque necesitamos poner en cartera algunas cosas. El tema principal de la charla es entender un poco la utilidad de los análisis de laboratorio, cómo se leen, cómo se interpretan y qué tipo de aplicación práctica pueden tener a campo y qué impacto pueden tener sobre las vacas, que a veces son difíciles de medir y son difíciles de ver y a veces se enmascaran por otras cosas, pero la idea es dar un pantallazo general, es bastante sencillo dar un pantallazo general de qué valor tiene cada una de las determinaciones y qué es lo que es lo interesante de ver cuando uno agarra un análisis para ver la calidad del forraje. Bueno, justamente por allí algún ingeniero agrónomo me decía en otras épocas, hablando de agricultura, si las cosas se hacían bien o mal no importaba tanto. Justamente hoy hay que hacer más agronomía que nunca. En este caso, en la medicina veterinaria diríamos lo mismo. Yo creo que sí y claramente lo que estás diciendo se ve en el campo cuando uno ve los diferentes resultados que se obtienen haciendo cosas más o menos parecidas o usando cosas parecidas, como hay diferentes resultados. Esto lo charlamos mucho con los colegas y lo conversamos. La nutrición es un tema que se ha emparejado mucho. Hoy uno va a un tambo, la alimentación vendría a ser, es algo que se ha emparejado mucho. Vos vas a un tambo y las vacas comen casi todas más o menos lo mismo. Mismos tipos de ingredientes, más o menos mismo tipo de forrajes, cantidades más o menos parecidas, y cuando uno analiza el resultado que tienen sobre los animales, los resultados son bastante distintos o bien diferentes en muchas oportunidades. Entonces uno dice, ¿dónde se está perdiendo en el proceso? Y yo creo que ahí vienen donde están estos detalles. Silo de maíz hace todo el mundo, pero no todos los silos son iguales, hay diferencias, a algunos les va un poco mejor, a algunos un poco peor. El manejo de la dieta es distinto, la reproducción en los tambos es diferente, la genética es distinta, el manejo de la comida, las pérdidas, el mezclado, o sea, hay una cantidad de pasos hasta llegar al resultado final, que es creo donde tenemos que concentrarnos en trabajar. Ni siquiera creo que a veces haya tanto un problema de calidad, de que mi silo es muy malo y tu silo es muy bueno y por eso la diferencia. Creo que hay un tema de proceso que es mucho más importante y es el que generalmente define el resultado. Y hablando de procesos y de costos, imagino que el costo de un análisis se licúa totalmente cuando, además de lograr mejor producción, también se previenen muchos casos de enfermedades que sí son impactantes a la baja en el costo. El análisis no vale nada. Cuando uno lo analiza con respecto a la cantidad de dinero que come una vaca todos los días y a la cantidad de dinero que se gasta en alimentación, el impacto es bajo. Y a veces hacemos análisis por gusto o de gusto y no le sacamos realmente el provecho que tienen, y también es otra de las cosas interesantes de conversar. A veces nos llegan muestras para hacer análisis y nos piden determinaciones que no tienen ninguna implicancia. Por ejemplo, ¿qué proteína tiene este maíz? El maíz no es una fuente de proteína, el maíz es una fuente de energía, o sea que tenga más o menos proteína no cambia absolutamente nada. Y se malgasta dinero en esas cosas. Creo que está bueno usarlo de manera adecuada.
A veces me parece que tomar 2 o 3 buenas muestras, hacer buenos análisis y utilizar ese análisis como calidad promedio es mucho más eficaz y mucho más eficiente que hacer muchos análisis y andar haciendo cambio todos los días. Esa era la idea. Bueno, justamente en esto, qué importante es entonces estar con los técnicos permanentemente en diálogo, en consulta, porque allí es donde el productor puede ver para qué le sirve y qué diferencia puede hacer. Yo creo que sí, creo que en ese aspecto es interesante cuando uno nota un cambio o tiene un problema o nota que algo ha cambiado en el tambo, producción, sólidos, consistencia de bosta, lo que sea, que es lo primero que el productor detecta porque lo está viendo todos los días, no sobre reaccionar. Analizar qué es lo que está pasando, ver si hubo algún cambio, consultar con el técnico actuante para ver si hay alguna cosa que se pueda haber modificado de manera imperceptible o que esté generando algún cambio en las vacas, y cuando uno descarta todas esas cosas, ahí realmente ir a hacer un análisis y chequear a ver si ocurrió algo. Recién decías un tema interesante que tiene que ver con el tema, por ejemplo, micotoxinas. Micotoxinas es un tema que tiene que ver con la salud pública, es un problema nuestro de las personas, además de los animales que comen esos alimentos. Entonces, en esos casos sí me parece importante estar encima del tema y descartar alguna problemática. El tema es que muchas veces le terminamos echando la culpa a las micotoxinas porque no entendemos qué es lo que está pasando con los animales y probablemente el problema sea mucho más grosero que eso. Yo digo que es un análisis complementario importante, pero hay que tener la precaución de no centrar todo en eso porque tenemos una especial predisposición a echarle la culpa a cosas que no las podemos ver. Habló de algo muy interesante también, que es cuánto la gente que está al lado de los animales puede detectar y a tiempo. Qué importante es formar también a quienes están permanentemente día a día trabajando. Todo. El tipo que da de comer ve las vacas todos los días, ve las bostas de los animales todos los días, ve los comederos todos los días, o sabe perfectamente si las vacas comieron todo, dejaron, si seleccionaron el comedero, si la bosta está bien o si se aflojaron, están con diarrea. El problema es que muchas veces no le preguntamos. El que da de comer y no es problema de él que le pasa a las vacas. El que mueve las vacas al tambo no se preocupa si sobró comida o faltó comida en el comedero, y es como que las piezas trabajan desencajadas o trabajan desconectadas. Creo que no va a haber plata mejor gastada que en el tema capacitación de personal, en trabajar sobre los procesos. No tiene ningún sentido hacer buenas dietas, comprar buenos alimentos si no tenemos la certeza que la vaca lo va a comer bien. Y se cometen mucho más errores durante el proceso que estamos llegando con la comida a las vacas que en realidad es lo que le damos. Y vuelvo a lo mismo, muchas veces en tambos muy parecidos, comiendo cosas parecidas, los resultados son distintos y es por el proceso. Y bien, amigos, llegamos al final de este programa. Hemos hablado de economía, de la importancia de la ganadería y también de cómo trabajar mejor en nuestros tambos. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30. Les agradecemos muchísimo su compañía, aquí en Río 4 Agro.